¿Sabes quién sufre más? No es el que engaña, no es el que manipula, ni siquiera es el que miente. Es el que da, el que ama limpio, el que perdona antes de que se lo pidan, el que se esfuerza por no herir aunque se esté desangrando por dentro. Y eso no es justo, pero tampoco es casualidad, porque hay un tipo de sufrimiento que no viene del mundo, no viene de lo que los demás te hacen, viene de lo que tú te niegas a ver en ti, de lo que te obligaste a ser para que alguien te quisiera. Lo llamas bondad, lo llamas corazón, lo llamas compasión, generosidad, luz, pero en el fondo, muy en el fondo, sabes que algo no cuadra. Sabes que hay un vacío, que por más que lo das todo, nadie te devuelve lo que esperas. Y no lo dices en voz alta, porque suena egoísta, porque tú no haces las cosas por interés, ¿verdad? Pero en las noches en las que nadie te responde, en los días en que te sientes invisible, te haces la pregunta que te persigue desde hace años. ¿Por qué si soy buena persona, me duele tanto vivir? Y ahí está la trampa. Porque ser bueno, cuando viene de la herida, no es bondad, es miedo, es necesidad, es una máscara construida desde muy niño para protegerte del rechazo. Es una voz interior que te decía, si te portas bien, te van a querer. Si no molestas, no se van a ir. Si te haces útil, no te van a abandonar. Pero nunca funcionó, ¿verdad? Siempre te esforzaste el doble y te valoraron la mitad. Siempre te callaste lo que te dolía y nadie lo notó. Siempre fuiste el fuerte, el disponible, el que entiende. Y sin embargo, te dejaron atrás. Porque esa bondad que tú aprendiste no fue una lección, fue una estrategia de supervivencia. Y Jung lo sabía. Él lo llamaba la sombra blanca. La parte de ti que parece luz, pero que en realidad es represión. ¿Reprimir la rabia? ¿Reprimir el deseo de decir que no? ¿Reprimir el grito que nunca soltaste? ¿Reprimir al niño que un día gritó, «mírame», y nadie lo miró? Esa sombra blanca es la más peligrosa, porque se disfraza de virtud, y por eso nadie la cuestiona. Pero esa sombra es la que te está destruyendo. Por dentro. Lentamente. Te vuelve incapaz de poner límites. Te hace sentir culpable por pensar en ti. Te encierra en relaciones desequilibradas, injustas, donde das y das, hasta que no queda nada. Y lo peor es que ni siquiera sabes cómo pasó. Solo sabes que estás cansado, cansada, vacío, invisible y al borde de romperte. Pero aún así, sigues sonriendo, porque si dejas de ser el bueno, entonces ¿quién eres? La verdad es esta. Lo que llamas bondad fue la forma más sofisticada que tu mente encontró para que no te abandonaran. Y por eso duele tanto, porque no estás viviendo desde lo que eres, sino desde lo que crees que necesitan de ti. Y así no se puede ser feliz. Hoy vamos a desenterrar eso. Vamos a mirar esa parte buena que no te deja vivir en paz. Esa parte que te hace sufrir, no porque seas malo, sino porque estás viviendo al revés. No va a ser cómodo, pero va a ser real. Y al final, te prometo una cosa. No vas a querer volver a ser el bueno de la misma forma nunca más. Porque cuando descubras lo que hay debajo de esa bondad, vas a empezar a ser libre. ¿Estás listo? Vamos. Nadie nace siendo bueno. Se nace siendo auténtico. Con hambre, con rabia, con deseo, con gritos, con necesidad, con luz y con sombra. Pero un día algo se rompe. No fue un golpe, no fue un trauma visible. Fue más sutil, más silencioso, tan discreto que apenas lo recuerdas.
Tal vez fue una mirada de desaprobación. Un así no cuando fuiste tú mismo. Un castigo por llorar. Un rechazo cuando fuiste demasiado. Y entonces lo entendiste. Si quiero que me amen, tengo que adaptarme. Ahí empieza todo. Ahí nace la herida que se disfraza de virtud. Porque a veces, lo que llamamos bondad es solo el resultado de haber sentido que lo que éramos no bastaba. Aprendiste a no molestar, a no pedir, a no ser una carga. Te hiciste útil, silencioso, comprensivo. Aprendiste a leer el ambiente antes de hablar, a anticiparte a lo que los demás querían, a ponerte al final para que nadie se fuera. ¿Y sabes qué fue lo más peligroso? ¿Que funcionó? Sí, durante un tiempo funcionó. Te quisieron, te valoraron, te dijeron que eras especial, pero no por lo que eras, sino por lo que te convertiste para agradar. Y desde entonces tu cuerpo quedó entrenado. Tu alma quedó domesticada, como una flor que aprendió a cerrarse cada vez que alguien se acercaba demasiado. Como un niño que se tapaba la boca para no llorar demasiado fuerte. Como un adulto que sonríe mientras por dentro se está marchando. Jung hablaba de esto como la construcción de la persona, la máscara que el yo se pone para sobrevivir en la sociedad. Una máscara que nos permite vivir en el mundo, pero que si no la cuestionamos, termina siendo una cárcel. Y tú, que ahora escuchas esto, lo sabes. Has sido bueno toda la vida. Has intentado hacer lo correcto. Has aguantado más de lo que deberías. Has callado cuando querías gritar. Has perdonado cuando querías irte. Y aún así, el dolor sigue ahí. Porque lo que duele no es ser bueno. Es haber tenido que serlo para sobrevivir. Y eso deja marcas. Marcas invisibles que no se ven en el espejo, pero se sienten cada vez que alguien te ignora. Cada vez que das y no vuelve, cada vez que amas y te usan, cada vez que ayudas y nadie te ayuda. Pero aún así lo repites. Y ese es el verdadero problema. No sabes ser de otra manera. No sabes qué es dar sin vaciarte. No sabes cómo decir que no sin culpa. No sabes cómo recibir sin sentir que debes algo a cambio. Porque en el fondo, el personaje de la persona buena se volvió tu identidad. Y salir de ahí da miedo, da vértigo. Porque te preguntas, ¿y si dejo de ser bueno y nadie me quiere? Pero quizás esa no sea la pregunta correcta. Quizás la verdadera pregunta sea, ¿quién soy cuando ya no necesito agradar a nadie? Y esa pregunta es la que vamos a empezar a responder ahora. Porque solo cuando veas lo que hay debajo de tu bondad, vas a entender por qué repites tanto dolor y por qué solo tú puedes romper el ciclo. Llega un punto en el que ser bueno ya no es una elección, es una condena, una cárcel de la que no sabes salir porque fue construida con las manos temblorosas de tu infancia. Y te das cuenta cuando empiezas a desgastarte sin saber por qué. Das tanto que te quedas sin nada. Escuchas a todos, pero nadie te escucha a ti. Estás en relaciones donde tú sostienes todo, y aún así sientes que no es suficiente. Perdonas traiciones, justificas abusos, aguantas desprecios disfrazados de críticas constructivas, y cada vez que alguien te hiere, te convences de que tú tuviste la culpa. Es que no me expliqué bien. Seguro fue un mal día. Yo también soy muy sensible. Y así te vas rompiendo. Pero en silencio, sin hacer ruido, sin molestar, porque incluso en tu dolor sigues intentando proteger al otro. Eso no es noble. Eso es autodestrucción. Jung lo explicó con una frase que no se olvida. El alma necesita conflicto para crecer, pero si ese conflicto se dirige solo hacia adentro, uno termina por destruirse. Y tú llevas años en guerra contigo, enfrentándote a lo que sientes, a lo que callas,
a lo que reprimes, porque ser bueno para ti significa no hacer daño. Pero eso incluye no defenderte, no poner límites, no decir que basta. Has confundido paz con ausencia de conflicto, y esa confusión te está costando la vida. En tu trabajo, aceptas cargas que no te corresponden. Te exigen más porque siempre dices que sí. Y cuando no puedes más, se molestan contigo porque los entrenaste a que esperen que tú siempre puedas. En tus relaciones, das amor como si fuera deber y te conformas con migajas. Y si te ignoran, te preguntas qué hiciste mal. Nunca dudas del otro, solo de ti. Con tu familia, te conviertes en el sostén emocional de todos. Cuidas, acompañas, apagas incendios. Pero cuando tú necesitas algo, nadie lo nota. Y lo más perverso es esto: te cuesta pedir ayuda, porque si lo haces, sientes que dejas de ser tú, porque tu rol no es recibir, es salvar. Y ese rol te está matando lentamente, porque estás tan acostumbrado a reprimir lo que sientes, que ya ni sabes lo que necesitas. Tan acostumbrado a entender al otro, que olvidaste cómo escucharte a ti mismo. Tan enfocado en ser la luz de todos, que no has notado tu propia oscuridad. Y esa oscuridad está creciendo, porque todo lo que reprimes no desaparece, se acumula, se endurece y un día explota, en forma de ansiedad, de tristeza que no entiendes, de gastura emocional, de esa sensación de vacío que te sigue a todas partes aunque tengas gente alrededor. Porque el problema no es el mundo, el problema es que aprendiste a no incomodar a nadie, aunque eso implique traicionarte a ti, y esa traición es diaria. Es sutil, es invisible, pero duele más que cualquier herida externa. Y aún así, sigues ahí, sonriendo, disponiendo, dando, porque ser bueno se volvió la única forma que conoces de existir. Pero, ¿qué pasa cuando ya no puedes más? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que esa bondad no te protege, sino que te consume? La respuesta está más cerca de lo que imaginas, y entenderla puede ser el primer paso para romper ese ciclo, porque si no lo haces, seguirás destruyéndote, con una sonrisa en la cara y el alma hecha pedazos. Hay un tipo de herida que no sangra. No la ves en una cicatriz. No deja moratones. No aparece en un escáner, pero define tu vida entera. Es la herida que te enseñó que tu valor está en lo que haces por los demás, no en quién eres, no en cómo te sientes, no en tu esencia, solo en tu utilidad, y esa herida suele abrirse muy pronto. Cuando fuiste niño, tal vez notaste que solo te prestaban atención cuando hacías algo bueno, cuando obedecías, cuando callabas, cuando dabas sin pedir. Cada gesto tuyo se convertía en moneda de cambio emocional, y cada emoción genuina que no gustaba era rechazada. Así aprendiste a esconderte detrás de tu capacidad de sacrificio. Y no lo llamaste herida, lo llamaste amor. Y aún hoy lo sigues haciendo. Crees que amar es darlo todo, cuidar a los demás hasta el agotamiento, soportar sin quejarte, entender incluso lo que duele, porque en el fondo crees que ser necesario es la única forma de no ser abandonado. Y ahí, sin darte cuenta, te volviste imprescindible para todos, menos para ti. Te convertiste en el fuerte, el que aguanta, el que siempre está. Pero ese personaje que construiste es un muro, y ese muro te impide recibir amor real, porque nadie puede amar lo que no conoce, y tú no te dejas conocer. Solo muestras la parte que sirve, la parte que ayuda, la parte que salva. Todo lo demás lo escondes, por miedo a que si algún día dejas de dar, te dejen. Y eso es lo más doloroso de esta trampa. Te sacrificas tanto que terminas desapareciendo. Jung lo sabía.
Él hablaba de la necesidad inconsciente de identificarse con una imagen ideal, luminosa, sacrificada, que sirviera como protección ante la culpa y la inseguridad. Es lo que él llamaba la inflación moral del yo, ese impulso a sobrecompensar lo que uno cree que le falta con una bondad que no es amor, es miedo. Y tú lo sabes. Lo intuyes cada vez que alguien no te agradece, cada vez que ayudas esperando al menos que te vean, y no lo hacen. Y te partes por dentro, pero no lo muestras, porque un bueno de verdad no se queja, ¿no? Entonces callas y te repites que hiciste lo correcto, que no hay que esperar nada, que lo importante es dar. Pero eso no es dar, eso es mendigar amor disfrazado de generosidad. Y lo sabes porque te duele. Te duele cada vez que te anulas para que el otro brille. Te duele cada vez que tragas palabras para mantener la paz. Te duele cada vez que tu cuerpo grita basta. Y tú respondes solo un poco más. Ese poco más te está robando la vida. Y lo más perverso es que nadie lo nota, porque tú lo haces todo bien. Tú no fallas, tú sostienes, tú nunca pides. Y como nunca pides, nadie da. Como nunca molestas, nadie pregunta si estás bien. Como siempre estás, nadie se imagina lo solo que te sientes. Ese es el precio de convertirte en sacrificio. No recibes amor, recibes dependencia, aplausos, admiración superficial. Pero amor real, no. Porque el amor real no llega al que se borra para gustar, llega al que se muestra completo, incluso con sus límites, incluso con su rabia, incluso con su verdad. Y tú has hecho de tu silencio una virtud, pero ese silencio te está gritando por dentro. La pregunta ahora no es, ¿por qué me duele ser bueno? La pregunta real es, ¿qué estoy evitando enfrentar al esconderme en el sacrificio? Porque puede que tu bondad sea solo el disfraz de un miedo mucho más profundo. El miedo a descubrir que, sin ese personaje, no sabes quién eres. Y justo ahí es donde empieza la sombra. Es una pregunta que no te haces en voz alta, pero que llevas dentro desde hace tiempo. ¿Por qué los que hacen daño tienen más poder? ¿Por qué los que mienten, manipulan y piensan solo en sí mismos, consiguen lo que quieren? Y tú que te esfuerzas por ser bueno, por dar, por cuidar, tú eres el que se queda esperando que el mundo funcione con justicia, esperando que tarde o temprano te toque lo que mereces. Pero no llega. Y cada vez que ves a alguien que engaña y triunfa, que traiciona y no cae, que abusa y gana, algo dentro de ti se resquebraja. Y aunque no lo digas, lo sientes. ¿De qué sirve ser bueno si los demás no lo son? Es ahí donde empieza una rabia que no sabes nombrar. Una mezcla de frustración, impotencia y culpa. Porque no quieres convertirte en ellos, pero estás cansado de perder. Y eso duele. Duele profundamente, porque la bondad que nace del alma es poderosa, pero la bondad que nace del miedo te condena. Y tú lo sabes, porque cuando piensas en los que ganan, no admiras su egoísmo, lo detestas, pero lo envidias también. Porque ellos se atreven, dicen que no sin temblar, exigen, ocupan espacio, se priorizan, y tú, que has aprendido a disminuirte para no incomodar, te quedas mirando desde afuera, como si vivir fuera algo reservado solo para los que no sienten culpa. Pero Jung ya lo advirtió. Todo lo que rechazamos en nosotros, lo proyectamos afuera. Ese egoísmo que tanto criticas es tu sombra, una parte de ti que reprimiste tan fuerte que ahora solo la ves en los demás. Y por eso duele tanto, porque no es solo que el mundo sea injusto, es que tú mismo te prohíbes tener lo que deseas, te prohíbes poner límites, te prohíbes decir que no, te prohíbes dejar de cuidar,
te prohíbes ser libre. Y mientras tanto observas cómo otros viven sin esa carga, y los odias un poco, y te odias por odiarlos, porque tú no deberías sentir eso, ¿verdad? Eres el bueno, el que entiende, el que se sacrifica. Pero ese personaje está lleno de grietas, y cada vez que ves a alguien que no se preocupa por nadie más, y aún así triunfa, la grieta se abre un poco más, y la rabia que has reprimido durante años sale convertida en tristeza, en ansiedad, en culpa, en agotamiento, porque no sabes cómo rebelarte sin traicionarte, porque si dejas de ser bueno, ¿quién eres? Y esa es la verdadera cárcel. La idea de que para merecer amor tienes que sufrir, de que para que te vean tienes que desaparecer primero, de que para recibir primero debes vaciarte, y mientras sigas creyendo eso, vas a seguir perdiendo, no porque el mundo premia a los malos, sino porque tú aún no te has permitido salir del personaje que te enseñaron a ser, ese personaje que te impide ocupar tu espacio, que te convence de que querer más es egoísta, que te obliga a conformarte con menos para no molestar. Pero hay algo que no te han dicho. La bondad sin conciencia se convierte en autoabandono, y mientras no mires de frente ese abandono interno, vas a seguir repitiendo el mismo rol. El que da, el que salva, el que sufre, y todo por una idea equivocada, que ser bueno es no pensar en ti. Pero ser bueno no es desaparecer. Ser bueno no es dejarte para el final. Ser bueno no es callar lo que duele, ni fingir que no necesitas nada. Ser bueno de verdad requiere coraje. Coraje para mirar lo que has reprimido. Coraje para dejar de mendigar amor. Coraje para reconocer que parte de ti también quiere gritar, exigir, brillar, vivir. Y esa parte es la que vamos a despertar ahora, porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Hay un momento en el camino en el que te hartas. No lo dices, no gritas, no rompes nada. Solo lo sabes. Sabes que ya no puedes seguir viviendo desde esa idea equivocada de bondad. Sabes que te estás traicionando, que te estás anulando, que estás tan ocupado salvando a los demás, que te estás dejando morir por dentro. Y ahí, algo cambia. Empiezas a sospechar que tu sufrimiento no es noble, es innecesario, y que todo lo que diste, sin conciencia, fue un intento desesperado de llenar un vacío que no era tu culpa. Ahí empieza la verdadera transformación. No cuando dejas de dar, sino cuando empiezas a preguntarte ¿por qué das? No cuando te vuelves frío, sino cuando decides dejar de mendigar calor. No cuando cierras tu corazón, sino cuando abres los ojos. Porque la transformación del bueno no es hacia la maldad, es hacia la integridad. La persona buena cuando despierta no deja de amar, deja de permitir, deja de soportar lo insostenible, deja de justificar lo injustificable, deja de entregar todo a cambio de nada. Y eso no la vuelve egoísta, la vuelve consciente. Jung hablaba de esto con claridad. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa oscuridad es tu rabia contenida, tu frustración silenciada, tu miedo de no ser suficiente, tu dependencia emocional disfrazada de bondad. Hacerla consciente no significa convertirte en otra persona. Significa recuperar a la que fuiste antes de moldearte para agradar. Recuperar al niño que se reía sin pedir permiso, a la niña que lloraba sin sentir vergüenza, a esa versión tuya que sabía lo que quería antes de aprender a sacrificarse para ser aceptado. Y eso no se logra con frases bonitas, se logra con coraje, con límites, con renuncias dolorosas.
renunciar a ser el bueno que todos admiran, para convertirte en alguien que se respeta a sí mismo, aunque a otros no les guste. Renunciar al personaje servicial, para descubrir que también tienes derecho a recibir, a ser cuidado, a ser visto sin tener que esforzarte. Renunciar a la idea de que tu valor está en lo que haces por los demás y empezar a creer que tu valor está en lo que eres, incluso cuando no haces nada. Y eso, al principio, asusta, porque dejar de ser bueno en el sentido en que te lo enseñaron significa dejar de ser predecible, dejar de ser el que nunca dice que no, dejar de ser el que siempre está disponible. Y eso incomoda a muchos. Algunos se alejarán, otros se enfadarán, te acusarán de haber cambiado. Te dirán que te has vuelto frío, egoísta, duro. Pero no es verdad. No te volviste egoísta, te volviste entero. Y eso no lo soportan los que estaban acostumbrados a tu mitad. Este es el punto donde muchos retroceden, vuelven a sus máscaras, vuelven a dar de más, a callar, a ceder, a desaparecer, porque prefieren la falsa paz del sacrificio que la libertad real de ser quienes son. Pero tú no estás aquí para repetir el mismo círculo, estás aquí para romperlo, porque cuando por fin dejas de ser el bueno que se vacía por todos, empiezas a ser tú. Y cuando eres tú, el dolor deja de ser castigo y empieza a guía. Te muestra dónde mentiste, dónde cediste, dónde desapareciste, y te devuelve al único lugar desde el que puedes construir amor verdadero, dentro de ti, sin máscaras, sin necesidad de aprobación, sin miedo, solo tú, con todo lo que eres, incluso con lo que siempre pensaste que era demasiado. Y justo ahí es cuando todo empieza a cambiar. Al final, no se trata de ser bueno, ni de ser fuerte, ni de ser siempre el que aguanta. Se trata de ser verdadero. Y eso, para alguien que ha vivido toda su vida desde el sacrificio, es un acto de valentía radical. Porque ser verdadero implica decepcionar a quien se acostumbró a tu silencio. Implica poner límites. Implica desobedecer las expectativas. Implica dejar de intentar gustarle a todos. Y eso no es fácil, pero es necesario. Porque no viniste al mundo para vivir desde lo que crees que esperan de ti. Viniste a ser tú, con tu luz y con tu sombra. Y esa sombra no es tu enemiga. Es la parte que has reprimido por años. La que grita cuando callas. La que arde cuando te traicionas. La que llora en silencio cuando finges que todo está bien. Integrarla no significa volverte malo. Significa permitirte ser humano. Permitirte sentir rabia sin culpa. Decir que no sin temblar. Pedir sin sentir que molestas. Brillar sin disculparte. Porque la bondad verdadera nace cuando ya no estás obligado a dar. Cuando ya no das desde la carencia, sino desde la abundancia. Cuando ya no necesitas salvar a nadie porque por fin te estás salvando a ti. Y ahí cambia todo. Ya no atraes relaciones donde tienes que demostrar tu valor. Ya no aceptas trabajos que exprimen tu alma. Ya no te aferras a vínculos donde te vuelves invisible para que te quieran. Porque ya no estás mendigando, estás eligiendo. Y elegir es lo que siempre te negaste por miedo a perder. Pero hoy ya no puedes permitirte seguir perdiéndote a ti. Así que detente un momento. Mírate con honestidad. No desde lo que haces, no desde lo que das, no desde lo que aguantas. Mírate desde lo que realmente eres cuando no estás intentando sostener a nadie más. Y pregúntate esto: ¿quién sería yo si ya no necesitara demostrar que soy bueno? La respuesta a esa pregunta puede doler,
pero también puede liberarte. Porque quizá debajo de toda esa bondad hay una voz que lleva años esperando hablar. Una voz que no quiere ser perfecta, solo quiere ser libre. Escúchala. Y si este video te tocó, si sentiste que por fin alguien puso en palabras lo que tú no sabías cómo decir, no te vayas en silencio. Déjame un comentario abajo. Cuéntame cuál fue la parte que más te golpeó. O cuéntame qué herida crees que hizo que te convirtieras en esa persona que siempre da, incluso cuando ya no puede más. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete. Porque aquí no solo hablamos de Jung, aquí hablamos de ti, de lo que te duele, de lo que te has callado, y de todo eso que ya no puedes seguir reprimiendo si quieres vivir de verdad. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no estás solo. Solo aprendiste a desaparecer para que te quisieran. Pero ahora ha llegado el momento de aparecer, sin miedo y sin permiso.